Ah. ¿Listo? Cámaras. Terminemos el ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada. Teníamos por sacar la aceleración del objeto. Ah, no, ya estaba. Mentira, estamos terminando la aceleración. Teníamos la velocidad y les dije realicen la resta para la posición relativa. En eso íbamos, ¿cierto? ¿O no se acuerdan? ¿Cuánto nos dio la aceleración relativa? La aceleración de la partícula 1 desde el punto de vista de la partícula 2, es decir, el movimiento parabólico de la que está debajo. 0, creo que fue. Quiere decir que si dos objetos están en el mismo campo gravitacional, no lo observan, no se dan cuenta de que uno está acelerado, porque él también está acelerado. ¿Cuánto me daba la velocidad del objeto 1 con respecto a 2? Cero en I menos raíz de 3 b sub 1 en J. Perfecto. ¿Y cuánto les dio la posición después de hacer tarea, de hacer lo que el profesor les pidió que hicieran en casa? Que era lo único que les pedí. Y que sin lo cual les voy a pedir que hagan muchas más cosas todos los días, porque si no, siento que si les doy las cosas demasiado masticadas, se les olvida mover la mandíbula. Valeria. Valeria, cuéntame con toda la posición relativa después del cálculo. Valeria, ¿está en clase? Valeria, ¿estás en clase o no? Duván, ¿está en clase o no? Cuéntame, con toda la posición relativa. Diga como dice la gente en la situación de tesis doctoral. No sé. Sí, profe, no sé. Ah, bueno. José Andrés, ¿cuánto da la posición relativa? Tampoco sé, profe. ¿Alguien la hizo o no la hizo? Nadie la hizo. ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? Pues yo traté de hacerla, pero me dieron, pues ahí me dio B sub 1 T en I más menos raíz de 3 B sub I T en J. O sea, con el tiempo, las variables con el tiempo. O sea, la respuesta es la final. Sí. Menos raíz de 3 B sub 1 en T en J. O sea, este te dio algo así, alguna cosa Sí, así. así como está ahí. Bueno, díctenme los vectores originales. Para la posición en 1, ¿cuánto era? Y la hacemos rápidamente entre todos. ¿Cuánto era la posición para la partícula 1? Velocidad inicial por tiempo. Ok, velocidad inicial por tiempo. Ajá. Más, entre paréntesis, menos la gravedad. Espera, esta tenía que ser en I. Más gravedad, bueno, el tiempo cuadrado sobre 2. ¿Había algo más? Más h. Listo. Según esta ecuación, tenemos velocidad en el eje horizontal y tenemos una altura inicial. Esta era la partícula que estaba encima. Definitivamente que salía con un ángulo de 0. ¿Por qué? Porque no hay coseno ni seno.
Y aquí falta el término. Toda la velocidad se invertida en la eje horizontal. Esta es la partícula que estaba arriba, en el lanzamiento parabólico. ¿Cierto? ¿Cuánto me da la posición de la partícula 2? 2 veces la velocidad inicial por el coseno de θ. Velocidad 1, ¿por el qué? Por el coseno Del ángulo. del ángulo, por tiempo y Ajá. más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 Ajá. más 2 veces la velocidad 1 por el seno del ángulo por θ por el tiempo y por todo. Listo. Ok, mira una cosa. ¿Quién era la que estaba ahí que no prendía el Gabriela? Se fue. No olvidó. Pues si no me quieren, me voy. Listo, vamos a calcular la posición relativa. Ojo, recuerden, posición de la partícula 1 vista desde 2 es lo mismo que la posición de la partícula 1 menos la posición de la partícula 2. ¿Ok? Laura, ¿ya te pusieron la cámara o no? Lauren, ¿te funciona la cámara? Sí. Listo, voy a restar estos vectores. ¿Cuál voy a colocar primero? Pues el vector 1, tal cual, menos el vector 2. Voy a cambiar todos los de estos vectores. Voy a volver a repetir el cálculo por aquí abajito con calma. La posición de 1 menos 2 va a ser igual a la posición del vector 1 en I. Creo que esa paréntesis lo voy a abrir para que quede un poquito más sencillo. Es decir, cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por J. ¿Listo? Menos la posición de 2. Todos los términos pero negativos. Para salir de una vez. Menos 2 b sub 1 coseno de θ por el tiempo en I. Menos con menos, este me va a quedar más que por t cuadrado medios en J. Y este me va a quedar negativo, menos 2 veces la velocidad 1 por el seno del ángulo por t en J. ¿Ok? Bien, yo creo que hay un término que de una vez lo puedo cancelar, ¿no? Término cuadrático, porque aquí lo tengo negativo y aquí lo tengo positivo. Y puedo llegar a agruparlos una vez más en I y en J. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad 1 por el tiempo en I y aquí también en I, un término. 2 veces la velocidad 1 por el coseno. Lo voy a colocar. Me quedaría igual. Velocidad 1 por t menos 2 veces la velocidad 1 por el coseno de θ por t y en I. ¿Listo? ¿Qué sigue? H en J y menos 2 veces 1 seno son los únicos que están en J. H 2 veces 1 seno de θ y t. ¿Me recuerdan a qué es igual el coseno de θ? Cuando lo reemplazo. Un medio. Un medio. Un medio, lo que quiere decir que el ángulo θ era 60 grados, según lo que ustedes me dijeron ayer. Acá puedo cancelar este 2 con este 2. ¿Y qué me queda de este lado? La componente ni. Básicamente b sub 1t menos b sub 1t en i. ¿Cuánto es la posición relativa de las dos partículas en X? Cero. Ahí fue en el punto en el que yo dije, hay que volver a hacerlo, porque según lo que me estaban dictando,
sobreviviría algo y no sobrevive nada. Esto es 0 para X. Ahorita analizamos por qué. Más H menos seno de teta. Ayer nos dio raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Puedo cancelar ese 2. Sobrevive el raíz de 3. Y me queda H menos raíz de 3 veces 1 por el tiempo t. En dirección de forma. ¿Listo? Bien. El vector de posición relativa ya lo tengo. Completico. Es básicamente H menos raíz de 3 veces 1 por el tiempo t en dirección de forma. Miren que de esos 3 vectores podemos concluir algo muy importante. ¿Cuánto es la cinemática relativa de los dos objetos? Nula. No hay aceleración relativa en J. No hay aceleración, no hay velocidad relativa, perdón, en X. Estaba pensando en el movimiento horizontal. No hay aceleración relativa en X, no hay velocidad relativa en X, ni tampoco hay posición relativa en X. ¿Qué quiere decir? En X la posición de las dos partículas es la misma, la velocidad de las dos partículas es la misma y la aceleración de las dos partículas es la misma. Todo 0. La persona que está debajo de la persona que se lanza del piso de arriba, lo que va a ver es que la persona horizontalmente no se mueve. Se queda totalmente quieta. Y esa es una conclusión que nosotros habíamos llegado cuando hicimos el ejercicio la primera vez. Miramos que la única condición para que se colisionaran es que las dos partículas se movieran al unísono en dirección horizontal. Que tuvieran la misma velocidad inicial en dirección horizontal. Por lo tanto, si la persona que está abajo llega y mira hacia arriba, ¿qué va a ver? Que la persona está ahí, quieta, y no se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Listo? En Y la cosa cambia. Vamos a hacer esas gráficas. O sea, profe, lo que vería la persona que está debajo es como que la otra persona se viene encima en caída libre. Exactamente. Y no en caída libre. Vamos a mirar. Aceleración en Y. Velocidad en Y. Y la posición en Y. Esto es aceleración relativa en Y, ¿no? Velocidad relativa en Y y posición relativa en Y. O sea, eso sería 1, 2, 1, 2. Hagámoslo sencillo. La aceleración es fácil. 0. La velocidad, menos 3 veces 1, es una constante. Menos 3 veces 1. ¿Qué quiere decir esta gráfica? La persona que está debajo ve cómo la persona de arriba tiene una velocidad negativa hacia él. Se está acercando. Porque su posición es por encima de él. Pero bueno, eso lo podemos saber de la gráfica de posición versus tiempo. ¿Qué tipo de curva es esta ecuación? Lineal. ¿Dónde está el punto de corte con el eje vertical? Es decir, por Y. ¿Por dónde pasa cuando el tiempo es igual a 0? Por H. Y la pendiente de esta gráfica es positiva o negativa? Negativo. Quiere decir que desde H debería trazar una línea con pendiente negativa y eso es básicamente la ecuación. Bueno. ¿Listo? ¿Qué es lo que ve entonces la persona que está debajo? Una persona con una velocidad negativa y que no tiene aceleración. Por lo tanto, la persona va a venir a velocidad constante y se va a pegar a él. Eso es lo que ve la persona que está debajo del lanzamiento parabólico. ¿Él ve que los dos tienen aceleración? No, porque él también está
en el mismo estado de aceleración. Es decir, su aceleración relativa es cero. El único que ve es un movimiento rectilíneo uniforme, ni siquiera rectilíneo uniformemente acelerado. Todo lo que ve es una persona que viene y cae derechito a velocidad constante. Casi que la velocidad constante la tiene en las condiciones iniciales. Raíz de 3 por la velocidad 1. Pregunta, de esta gráfica, ¿yo podré saber cuándo es que los dos se encuentran? No, profe, porque para que se encuentren sería la de X, ¿no? En el eje X. No exactamente. Porque la posición relativa en X de ellos siempre es que ya se encontraron. Es decir, la posición relativa de X en ellos es 0. Por lo tanto, en X ya se encontraron. Punto. Siempre van a estar en la misma posición en X. Y esa conclusión ya la tenemos del ejercicio cuando lo habíamos hecho antes de conocer qué era la posición, velocidad, aceleración relativa. Los dos personas salen con la misma velocidad horizontal. Y como es un eje que no tiene aceleración, yo estoy abajo, una persona arriba, y yo lo único que veo es esto. Él viene y se acerca a mí. No hay más. Eso es todo lo que hay. Con respecto a mí, nuestro movimiento en X es 0. Ya nos encontramos. Ya estamos juntos. Y en Y, ¿cuándo se encontrarán? Lo único que se me ocurre, profe, es cuando las dos líneas, si tuviésemos las dos líneas, o sea, tengan un punto de corte. No sé si la embarré no sé, usando esto. No sepan de qué es esta gráfica. Pero es la gráfica de aceleración relativa, de velocidad relativa y de posición relativa, ¿cierto? ¿En qué punto, si yo soy el observador 2, o sea, la persona que va en el segundo tiro parabólico, tengo a la persona 1 en mis brazos, la alcancé, ya estamos juntos? Piense, yo soy una persona que parte con una altura h, que tiene una velocidad negativa, es decir, se ven acercando a mí, y el tiempo va corriendo y cada vez está más cerca. ¿En qué punto de la gráfica ya la encontré? Ya la hallé, ya la tengo ahí. Profe, no sé si esté bien. Tercer intento, pero creería que es pues cuando tiene una raíz, ¿no? O sea, Cuando cuando la línea choca. Ahí. cuando la posición relativa entre los dos es 0. Si yo tengo una posición, es decir, yo soy un observador, el 2, y estoy describiendo el del 1, y ocupamos la misma posición, nos encontramos. O sea, yo ya digo, hey, con respecto a mí, él tiene posición 0. Siempre fue en X0, y ahora, para ese tiempo específico en Y, va a ser 0. Si yo igualo esto a 0, ya tengo el valor del tiempo en el cual se encuentran. Y lo podemos comparar incluso con el del ejercicio anterior. Lo sacamos, ¿sí? Esto pasa para acá, H queda positivo y lo voy a mandar esto a dividir. Este es el tiempo de colisión. ¿Listo? Ya tengo el tiempo en el cual las dos partículas van a estar juntas. Pregunta, ¿ya teníamos este tiempo? ¿Lo pueden verificar si ya lo hemos calculado y si nos dio lo mismo? Me va a tocar explicarles como a nivel de niño de noveno, décimo. ¿Cuánto es la altura de esta línea?
De este lado del triángulo. H. ¿Qué es la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo? La velocidad. ¿Quiere decir que esta magnitud cuánto debería ser? Menos 3. Ok, sí, pero en magnitud, raíz de 3 por B1. Y esto, el tiempo T de colisión. A mí no me gusta, pero hay muchas formas de verlo. Como se acuerdan, como lo comprenden mejor. Bueno, les hubiera rendido un poquito más si hubieran hecho de verdad esta operación. O sea, no era complicado, llegar y armar los vectores, hacer las restas, como para que practiquen, ¿no? Como si el examen fuera el sábado. Es el sábado. María, ¿cómo estás, cámara? ¿Vieron los videos? Por favor, levanten la manito allá virtual los que vieron los videos. ¿Ninguno lo vio? ¿Solo Brian lo vio? ¿Jordan lo vio? ¿Esmeralda lo vio? ¿Kevin no lo vio? María, María Fernanda. Bueno, lo siguiente que voy a dar es una información muy importante para continuar el curso del sábado. María Fernanda, ¿vas a poner la cámara o no? Mentiras, se va a quedar con la duda. Valeria, ¿no hizo los videos? Adriana, ¿no hizo los videos? Nicole. ¿No ninguna? ¿Bajar la mano? Ay, Dios. ¿Vieron los videos o no? Esa es mi única pregunta. ¿Cómo hacemos? Que suban la mano y bajen la mano, ¿no? Necesito la estadística, pero la están bajando. ¿Cómo? Que la levanten los que no. Bueno, levanten la mano los que no vieron los videos, por favor. Más fácil. ¿Ustedes lo vieron? ¿Sí? ¿La vieron? ¿Y ustedes? Un poquito dormidos. Más que hacer la clase virtual o presencial mañana, es no hacer la clase mañana. Si no están preparando clases hasta que no pase el examen, no entiendo cuál es la finalidad. Me pregunto yo. ¿Es por eso porque no están estudiando para el examen, que no han preparado clase? ¿O ese es el día de vivir? Valeria, Señor, ¿cuáles son las tres leyes de Newton? ¿Estás viendo el PDF? sí, señor. No, sí, te digo, estás viendo el PDF. De la inercia, el aislamiento, María, dígame las tres leyes de Newton. Dígame las tres leyes de Newton. La ley de la inercia. Búsquenlas en internet, Rogio. Uy, espérenme, Valeria, por favor, porque no sé las cosas que hemos estado en Gracias. ¿Está grabando la clase? ¿Quién me mata? ¿Listo, Valeria? Profe, yo diría que la C.
pero la verdad no vi los videos. Ok, ya, nunca logramos adivinar. Ley de la inercia es la primera ley. Ley fundamental de la dinámica, sí es un nombre que recibe la segunda ley de Newton, y ley de la acción y reacción es un mal nombre, pero es un nombre que tiene bastante valor histórico. ¿Alguien me puede decir cuál es la ley de la inercia? ¿Qué me enuncio? Que todo cuerpo está en estado de reposo a menos de que haya una fuerza me enredé. Sí, sí, a menos de que haya una fuerza que lo quite de ese estado. Sí, algo así. Ok, te lo voy a poner un poquito diferente. En reposo es un caso particular, como cuando nosotros decimos, hey, es constante. Bueno, sí, pues es constante a un valor positivo, un valor negativo o a cero. La ley de inercia casi que me cubre las tres cosas. Me explico. Más que reposo, piensa en un estado de movimiento. Un cuerpo puede llegar a tener velocidad cero o puede llegar a tener velocidad constante. ¿Sí? Ese estado de movimiento de que se mueva a velocidad constante o de que no tenga velocidad se puede modificar sola y únicamente por una fuerza externa. Así que la enunciación más cortica de la ley de inercia es que en ausencia de una fuerza externa el estado de movimiento de un cuerpo mantiene constante o invariable. Así, expandiendo un poquitico más la idea, un cuerpo que esté en reposo o a velocidad constante, en ausencia de fuerzas, va a permanecer en el mismo estado. ¿Listo? Un ejemplo. Una persona que esté en el espacio. Si está lejos de cualquier planeta, no vamos a tener fuerza de atracción gravitacional. Si algo nos ha enseñado Hollywood es que cuando un astronauta se empieza a alejar de la estación espacial, siempre lo hace a una velocidad que es constante. ¿Por qué? Porque no hay fuerza sobre él. Estamos lo suficientemente alejados como para que la aceleración de la Tierra le haga algo. La masa es muy pequeñita como para que la del Sol le haga algo. La Luna tiene un campo gravitacional muy pequeño, así que tampoco le afecta. A una cierta distancia, en ciertos puntos del espacio, el astronauta se va a mover a velocidad constante. ¿Podemos hacer algo parecido en la Tierra? Sí. Acá. Ustedes conocen esas mesitas, ¿no? Están por ahí en los centros comerciales. ¿Cuál es la finalidad de la mesita de hockey? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué es lo que hace? Mira. Que no haya tanta fricción. Que no haya la fricción. La fuerza de fricción tiene una particularidad. La vamos a ver. Siempre se opone a la dirección del movimiento. Si es la fricción del aire, tenemos un movimiento parabólico, casi que la velocidad va a tener un vector en contra, que es la fuerza de fricción. Aquí es muy fácil de ver hacia dónde va la fricción. Si yo llego y lanzo un objeto hacia un lado, voy a tener la fricción en el lado contrario. ¿Por qué? Porque son una superficie plana, dos dimensiones. El colchón de aire está eliminando la fricción que tiene el objeto contra el piso. En neto, ¿qué fuerzas tendríamos verticalmente? Tendríamos la normal que hace el colchón de aire, es decir, está empujándolo hacia arriba, ¿no? Y tendríamos el peso hacia abajo. Listo. Es el momento perfecto para anunciar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Que la sumatoria de todas las fuerzas que siente un cuerpo son iguales a su masa por la aceleración. Si yo tengo una fuerza de empuje hacia arriba del objeto, pero está siendo cancelada por la fuerza del peso, es decir, las dos fuerzas son iguales, no va a tener aceleración. Cero tiene que ser igual a cero, y la masa del objeto pues no es cero. Sumatoria de fuerzas igual a cero, igual a masa por cero de aceleración. El objeto no tiene aceleración. El que el objeto no tenga aceleración no quiere decir que él no se mueva, porque la aceleración no me apunta en la dirección del movimiento. La aceleración me apunta en qué dirección? La de la tendencia del movimiento. Recuerden, yo lanzo un objeto hacia arriba. ¿Hacia dónde está la tendencia de movimiento? Siempre está hacia abajo. Siempre. Eso es lo que me hace la aceleración. En el disco de hockey está haciendo que la tendencia de movimiento en vertical sea igual a cero. Porque está anulando las únicas dos fuerzas que hay. La fuerza del aire
y el peso. Y si ese disco de hockey está sobre una superficie plana, en un lugar cerradito, no hay una brisa corriendo, el disco no es de metal, así que un campo magnético o un campo eléctrico no podría acelerarlo, es decir, no hay ninguna otra fuerza. Podemos llegar a decir que la única dirección donde hay fuerzas, no hay tendencia de movimiento. Y en el otro lado, es decir, si en Y estamos analizando todas las fuerzas, me queda un movimiento muy parecido al del espacio, pero ya no en 3 dimensiones, en 2. En todo el plano horizontal. Yo tengo el disco de hockey y lo coloco sobre la mesa, se va a quedar quieto. Bueno, si está bien calibradita las salidas de aire y eso. Si yo llego y lo empujo y le doy una velocidad inicial, él se va a mover con la misma velocidad inicial hasta que la mesa termine. Yo llego y lo detengo, se va a quedar quieto. Le pongo la velocidad en el sentido contrario, va a empezar a devolverse a la velocidad constante. ¿Por qué? Porque su sumatoria de fuerzas, tanto en vertical como en horizontal, son 0. ¿Tiene permitido moverse vertical? No. Pero horizontalmente, sí. ¿Listo? Es como lo más estándar que podemos llegar a hacer en la Tierra de un sistema que no tenga ninguna clase de fuerza neta hasta lo contrario. Ok, ¿y qué me dice la tercera? ¿Alguien la puede enunciar así de rapidez? Que por cada acción hay una reacción, pero en sentido opuesto. Ok. El ejercicio que nosotros acabamos de hacer del lanzamiento parabólico, hay una colisión, ¿no? Desde el punto de vista de la partícula que está abajo, lo acabamos de hacer. Vino la partícula 1, bajó y lo chocó a velocidad constante. ¿Sí o no? La partícula 2, ¿qué podría llegar a decir que hizo la partícula 1? ¿La acción o la reacción? ¿Listo? Nos paramos ahora en la partícula 1, el que está arriba. Según el punto de vista de la partícula 1, la partícula 2 subió a velocidad constante y lo colisionó. ¿Cómo lo sé? Porque es simplemente cambiar el índice de los vectores. Ah, que ustedes no pueden esperar acá. ¿Cierto? ¿Cómo? No están acostumbrados al sonido de las cosas. Bueno, es cambiar el índice de los vectores, es decir, vamos a tener el resultado igualito, pero con el signo contrario. ¿Qué va a ver la partícula de arriba? Que la 2 vino con velocidad constante y lo colisionó. Podríamos llegar a decir entonces que para la partícula 1 el que hizo la acción fue el 2. No tiene sentido, y de verdad que no lo tiene, hablar mucho de acción y reacción cuando no es posible determinar quién hizo la acción realmente. Yo les puedo poner otro ejemplo más sencillo. Tengo 2 camiones. Uno está quieto y otro se mueve. Viene y lo colisiona. ¿Quién hizo la acción? El que se mueve. Porque ese es el sentido que tenemos común en el cerebro. Pero si los dos se mueven a la misma velocidad en sentido contrario y colisionan, ¿quién hizo la acción? Si los dos se mueven con respecto a nosotros, ¿quién hizo la acción? ¿Los dos? Tiene que haber uno que haga la acción y otro la reacción. Carece de sentido un poquito, pero tiene bastante sentido, digamos, histórico o respeto, la ley de acción y reacción, pero si no se puede llegar a identificar quién hace la acción y reacción, porque si cambio de observador de una vez todo el sistema cambia, pues es el nombre como muy dejado un poquito al antiguo. ¿Listo? La ley de acción y reacción enunciada muy general me dice lo siguiente: por cada fuerza que exista en el universo, siempre tiene que existir otra fuerza en sentido contrario con la misma magnitud. Hay un pedacito ahí que falta por determinar. Por ejemplo, según esa ley, un hippie de humanas podría llegar a pensar, supongamos que un hippie de humanas está filosofando en el bosque y llega y dice, bueno, si por cada acción que yo hago siempre voy a encontrar una fuerza de igual magnitud en sentido contrario que se oponga a mi acción,
No tiene sentido estudiar, trabajar o moverse de aquí porque siempre, por cada cosa que yo intente hacer, voy a encontrar algo que suponga a mi acción. Por lo tanto, el movimiento o cualquier acción es imposible. No vale la pena. ¿Cómo describiría usted el argumento del honor del estudiante? ¿Qué opinan? Hay algo de la tercera ley de Newton que se le está escapando. Que se nos puede escapar a todos, si no lo pensamos bien. ¿Qué opinan? ¿Ni idea? Si vieron así lo básico de la tercera ley de Newton, podrían llegar a pensar en dónde está la falla. Y ya lo hemos hablado, de hecho. Hablé del objeto 1 y el objeto 2. No hablé del objeto 1 y el objeto 1. Ahí está la clave. Bueno, si bien las fuerzas vienen en pares, sí, es cierto. Si bien su magnitud es igual, sí, es cierto. Si bien su dirección es contraria, sí, es cierto. No actúan nunca sobre el mismo objeto. Es decir, no vamos a tener una fuerza neta sobre el objeto igual a 0. Si yo le aplico una fuerza a esta pared, la fuerza neta sobre esa pared es hacia allá. Y la pared me hace una fuerza a la mano hacia acá, sobre objetos diferentes. Por lo tanto, el movimiento sí es posible. Es posible tener una fuerza neta diferente de 0. Me voy a empezar a mover hacia allá. ¿Hacia dónde estoy haciendo la fuerza? Movimiento complicado. ¿Bien? Bueno, resulta que, imagínense que el piso yo lo intercambio por una pista de hielo y me intento mover hacia allá. ¿Por qué no puedo moverme hacia allá? Si el piso es muy resbaloso. ¿Qué fuerza estoy ejerciendo sobre el piso y el piso sobre mí que me permite a mí el movimiento? Que es necesaria para el movimiento. ¿Ni idea? ¿Dijo algo? ¿Se arrepintió? Profe, ¿Qué pasó? no, le iba a decir que yo creería que la fuerza de fricción. Hay dos tipos de fuerza de fricción. La fricción que yo podría llegar a tener si yo arrastro mis pies, que es una fricción que supone el movimiento, se llama fricción cinética. ¿Por qué? Porque pues, tenemos cinética, tenemos movimiento. O una fricción estática, que se opone a mi tendencia de movimiento. Yo no estoy moviendo el pie con respecto al piso, por lo tanto está estático, pero mi tendencia de movimiento, bueno, ahorita hablamos hacia dónde va, me está impidiendo que el pie se mueva. ¿Listo? ¿Hacia dónde es mi movimiento? Hacia el frente. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza neta que está actuando sobre mí tiene que ser hacia el frente, para que yo tenga igual a masa por aceleración. Por lo tanto, ¿hacia dónde estoy ejerciendo la fuerza yo sobre el piso? Si la fuerza que me hace el piso a mí es hacia allá, ¿hacia dónde estoy moviendo el piso? ¿Bien? Mi fuerza neta, ojo, mi fuerza neta es hacia adelante porque me estoy moviendo hacia allá. El piso me hace una fuerza a mí, sí, ¿hacia dónde? Hacia el frente. Yo le hago una fuerza al piso. ¿Hacia dónde tiene que ir? Hacia atrás. Hacia atrás. La normal y la fuerza del peso, normalitas. Se me están hablando como siempre. No estoy hundiéndome, no estoy saliendo, pero sí me muevo hacia allá. Yo estoy haciéndole una fuerza al planeta que va hacia atrás. Yo me muevo hacia adelante. ¿Por qué? Porque mi sumatoria de fuerza es igual a mi masa por mi aceleración. Yo tengo una masa pequeña, por lo tanto puedo llegar a tener una aceleración grande. Y la fuerza que yo le estoy haciendo al planeta, ordenándole que se mueva para allá, ya que el planeta tiene una masa tan gigante, ¿cuánto es su aceleración? Diminuto. Pero las fuerzas son iguales. La fuerza que yo le hago al planeta y que viene hacia mí son exactamente iguales. Es solo por la masa del planeta que es tan descomunal que no le puedo llegar a dar una aceleración que valga la pena o que sea considerable. Pero le voy a cambiar el ejercicio. Cambiemos el planeta por una pelota de goma y la pongo en el agua. Me hago encima de la pelota de goma.
Si yo me muevo hacia allá sobre la pelota de goma, la pelota hacia dónde va a empezar a rotar. Ya no, vamos allá, ya está la cámara. Yo me muevo hacia allá. ¿Hacia dónde tengo que empezar a mover la pelota? Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. Es decir, si yo me muevo en esa dirección desde su punto de vista, la pelota tendrá que girar en dirección antihoraria. ¿Cierto? Es la única posibilidad. ¿Por qué sí podría llegar a moverse la pelota de goma? Bueno, porque la pelota de goma tiene una masa pequeña. Entonces yo le puedo llegar a ocasionar una fuerza a una cierta distancia que hace que la pelota gire. Y si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, casi que le estaré dando una aceleración tangencial. Porque así como yo, si me muevo hacia acá, tengo una aceleración neta hacia acá, y la Tierra tiene una aceleración neta hacia allá. Si yo miro una pelota en el punto más alto, más bajo, más a la derecha, a la izquierda, siempre la aceleración que le hago es tangente. Le estoy metiendo una fuerza tangencial, tengo una aceleración tangencial. ¿Listo? La tercera ley de Newton me habla de eso. Podríamos llegar a tener un monopolo de fuerza. Me explico. Un objeto en el universo que haga fuerza sobre algo y que sobre él no se haga fuerza. La tercera ley de Newton me lo prohíbe. La enunciación más general de la tercera ley de Newton, creo que ya la he dicho como 2 veces. Ojo, por cada fuerza que exista en el universo, siempre existirá una fuerza de igual magnitud en sentido contrario y sobre otro objeto. Era el único pedacito que me faltaba decir. ¿Listo? Usan los videos. Imposible que no estén los videos. Bueno. Vamos haciendo con nuestra vida. Esta pregunta es muy de los videos. Esta, de los siguientes enunciados, ¿cuál es el verdadero? ¿Qué opinan? Si sobre un objeto no hay ninguna clase de interacción, ¿deberá estar en reposo o no? ¿Reposo? Un objeto solo en el universo. No hay ninguna clase de interacción con él, con nada. Ningún objeto lo está tocando, es decir, no le está haciendo fuerzas de tipo contacto normales. No hay ningún planeta cerca, entonces no hay fuerza gravitacional. No tiene carga neta y hay otra carga cerquita, entonces no hay fuerza eléctrica. Por él no circula corriente, no hay un imán cerca, por lo tanto no hay fuerza magnética, es decir, no hay ninguna clase de interacción. La interacción es otra palabra para una fuerza. Todas las interacciones del universo, de hecho, todas, absolutamente todas, es por medio de fuerzas. No se puede llegar a tener una interacción que no sea por medio de fuerzas. Así de sencillo. Si no hay ninguna interacción, ¿el objeto deberá estar en reposo o no? ¿Qué opinan? ¿En reposo o en velocidad constante? En reposo o en velocidad constante. La primera pregunta le falta eso, por lo tanto, eso está mal. ¿Listo? La segunda, el movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que cumpla la primera ley de Newton.
No, pues, Dime. que no, porque tiene que estar en movimiento, no, no que sea rectilíneo. Si no es rectilíneo, entonces es nulo o curvilíneo. Nulo no tiene sentido. ¿Cómo hacemos para que el movimiento cambie su dirección? ¿Qué necesitamos siempre para cambiar la dirección del movimiento? ¿Qué opinan? Aceleración. Lo único que puede llegar a cambiar la dirección de la velocidad de un cuerpo es una aceleración. En ausencia de aceleración, lo único que puede llegar a pasar con un cuerpo es que tenga velocidad constante, por lo tanto va a ser rectilíneo porque la velocidad es un vector constante tanto en magnitud como en dirección. O que no tenga velocidad, entonces no hay movimiento. Punto. Eso se ve bien. La C, si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. ¿Qué opinan? ¿Será que está en reposo? Un lanzamiento vertical. En el lanzamiento vertical, en el punto más alto del movimiento, no tenemos velocidad cero. ¿Y ahí el cuerpo no está en reposo? Sí. Sí. Aquí lo que me faltaría de pronto sería una aclaración, pero no está en equilibrio. Es decir, el cuerpo puede llegar a estar en reposo, sí es cierto, pero su fuerza neta es hacia abajo. ¿Cómo lo sé? Porque es la única fuerza que actúa, la fuerza de gravedad hacia abajo. Por lo tanto, esa fuerza neta, la fuerza de gravedad tiene que ser igual a la masa por la aceleración que sucede. Es que lo único que no podemos concluir de sacar la aceleración según la ley de Newton a un tiro parabólico es que le actúa una fuerza y que es igual a la gravedad por la masa. No es más. Es el concepto de fuerza gravitacional. Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ahí es para la C, sí, esto es cierto, pero faltaría ponerle como el pedacito de el objeto está en reposo y también en equilibrio, no. Entonces, se puede afirmar que el objeto está en reposo, pero no en equilibrio. ¿Listo? Tiene tendencia de movimiento. Si algo no está en equilibrio es que tenga una tendencia de movimiento, y eso lo tiene. Tiene una aceleración neta. Por lo tanto, esa velocidad va a estar en reposo por un punto muy único en el tiempo. En el siguiente no lo está, en el anterior no lo estuvo. ¿Listo? La primera ley de Newton nos aplica a sistemas de referencia inerciales. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan que es un sistema de referencia inercial? Desde donde el observador describe lo que está pasando. Es un sistema de referencia, sí. Pero inercial. Que la aceleración sea cero y la velocidad sea constante. Velocidad constante, oigan, la palabra grande. Cuando yo hablo de velocidad constante me refiero tanto en magnitud como en dirección. Pero lo que él dice es cierto. Un observador inercial tiene velocidad constante con respecto a otro. Podemos decir entonces que ¿cuál es inercial? Los dos, siempre hablamos en pares. Yo no puedo llegar a decir que yo soy un observador inercial y él no. Si hablamos de que somos inerciales es entre los dos. Así que si tenemos un sistema de referencia inercial en el que algo se mueve a velocidad constante, la primera ley de Newton no podría fallar. ¿Me explico? Para mí todos ustedes en ese instante no tienen aceleración. ¿Sí? Si yo me muevo a velocidad constante, los observo y veo que, por supuesto, yo tengo velocidad hacia allá, según él. Pero como yo me muevo hacia allá, yo digo, no, él tiene velocidad hacia allá, neta, hacia atrás, desde mi punto de vista. Pero si yo acelero y yo no soy consciente como observador de eso, de mi cohete, mi motor, lo que me hace propulsar hacia adelante, ¿qué voy a concluir? Que usted tiene un cohete o un motor o un propulsor o una aceleración neta hacia allá. Ustedes tienen aceleración, por lo tanto, tiene que haber una fuerza que la cause. Ustedes son los que tienen el motor hacia allá. Yo no soy consciente de mi situación.
No soy un observador inercial con respecto a ustedes y estoy inventándoles una fuerza que no existe, una fuerza ficticia. Y si hay fuerzas ficticias, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera ley de Newton cumplen. Las leyes de Newton solamente cumplen cuando los sistemas de referencia son inerciales. Velocidad constante de uno con respecto al otro, porque si no aparecen aceleraciones ficticias, tendencias de movimiento ficticias y fuerzas ficticias. ¿Listo? Bueno. Clase tan complicada. La próxima clase que es mañana, no sé qué hacer. Si darla, no darla. ¿Van a prepararla, al menos? ¿Se van a ver los videos que les envié, por favor? Y se preguntan cosas, buscan en internet si tienen alguna duda antes de ir a la clase. Para verla un poquito más. Ahí en los apuntes igual están las preguntas que vamos a trabajar mañana. Entonces, si las quieren mirar, pues mírenlas. Hay varias preguntas sencillas. ¿Listo? Hasta cierto punto. Bueno, no, en serio que no sé. Ahí les escribo a ver si nos vemos virtual o nos vemos acá. Ustedes van a venir igual, tienen que venir a la UIS. ¿Cierto? Listo. ¿Señor? Por este. ¿Por esta? O sea, le da igual venir o no. Pero ustedes sí tienen que venir. Igual, si yo no vengo, se conectan normal. Común y corriente. Desde acá. No pasa nada. Pero, no sé. La motivación está bajita. Yo creo que es por el examen. Y bueno, porque se cayó la plataforma. No sé. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Gracias.